ESNE TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional. Entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, les saluda Marta Reyes. Bienvenidos a nuestro programa de hoy de Sanando el Corazón Herido. Todos hemos experimentado situaciones de pérdidas, sentido de abandono, enfermedades, momentos de desamor o rechazo. Estas heridas, si no las gestionamos adecuadamente hasta reconciliarnos con la realidad, pueden dejar huellas y marcas profundas y debilitantes. Las personas que han vivido heridas profundas que no se atienden ni sanan, tendrán afecciones concurrentes de depresión, angustia, trastorno por uso de sustancias o trastornos de ansiedad, ira, agresividad. Y en casos extremos, en casos crónicos, estrés postraumático o ideación suicida. Es natural tener algunos síntomas o incluso sentirse desasociado de la experiencia, como si estuviéramos observando la vida a través de un vidrio en lugar de estar viviéndola en tiempo actual. El afectado sufre de recuerdos intrusivos, lo que le llamamos en inglés flashbacks, o síntomas de evasión, hipervigilancia y reactividad de sobresaltos. También hay síntomas cognitivos como pérdida de enfoque, de memoria y altas y bajas de estado de ánimo, pero todo eso lo podemos detener y sanar. O de esto podemos sanar porque somos más resilientes que lo que nos acreditamos. Solo si sucumbimos a la tristeza y nos enmarcamos en esas historias de dolor, nos tachamos de marcados y traumados el resto de la vida, ahí nos sanaremos. Pero si trascendemos y nos empujamos fuera de ese episodio, podemos superar, aprender, crecer y madurar. Para hablarnos del tema sanación de heridas profundas, hemos invitado al programa de hoy a Eduardo Plata, de Colombia, especialista en psicología clínica y salud mental, con un diplomado en psicoterapia de las emociones, otro diplomado en desarrollo humano y fundador de la Asociación Católica Jesús en Ti Confío en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Vamos a regresar con él después de estos mensajes importantes. Gracias por regresar a nuestro programa de hoy de Sanando el Corazón Herido, un programa producido por ESNE Televisión, gracias a la generosidad de sembradores y de sembradoras como ustedes. Para hablarnos del tema sanación de heridas profundas, hemos invitado al programa de hoy a Eduardo Plata, de Colombia, especialista en psicología clínica y salud mental, con un diplomado en psicoterapia de las emociones, otro diplomado en desarrollo humano y fundador de la Asociación Católica Jesús en Ti Confío en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, apostolado que cuenta con aprobación canónica. Y también es predicador itinerante en congresos y seminarios con comunidades de la renovación carismática a nivel nacional. Bienvenido, Eduardo, estás en tu casa.
Muchas gracias, un gusto saludarte y también a todos los televidentes y bueno, es una bendición poder estar aquí compartiendo algo de lo que el mismo Dios nos ha prestado para ayudar en este tema tan importante y al mismo tiempo tan complejo como es el tema de las emociones y las heridas. Pero si hay alguien que nos puede ayudar a entender todo esto, eres tú, estoy segura. Así que, ¿cuál es la diferencia entre heridas profundas y heridas traumáticas y cómo nos impactan en la vida? Bien, para poder entender esa diferencia hay un concepto que yo he ido estudiando y analizando, que es el concepto de la memoria emocional. Dentro de la memoria emocional se encuentra la forma como recordamos aquellos acontecimientos que han sido causantes de heridas. Y los dos elementos que aparecen aquí son precisamente los eventos traumáticos y lo que llamamos la carga emocional. ¿Cuál es la diferencia? Que la situación traumática como tal es el acontecimiento o los acontecimientos que fueron causantes de la herida. Y se produce una herida profunda cuando lo recordamos de manera reiterativa, cuando al recordarlos nos generan situaciones incómodas en la parte emocional, también en la parte física, incluso en la práctica espiritual. Y el otro punto es la carga emocional. Es lo que dentro de nosotros, digamos que es propio del ser humano, el ser emocional, dentro de nosotros no logramos identificar claramente cuáles son las emociones básicas que pueden estar siendo afectadas producto de esas situaciones que algunas veces recordamos, que a veces no, y que han sido dolorosas o traumáticas para nosotros. Prácticamente podría decir que esa memoria emocional es el mecanismo interior que tenemos para instaurar en nosotros o para leer aquellos acontecimientos que han sido dolorosos, pero también hay que decirlo acá, aquellos acontecimientos que también pueden haber sido agradables y que no serían heridas, sino que serían formas de recuperarnos precisamente de ellas. Entonces, ¿por qué hay personas que son afectadas mucho más que otras por las experiencias difíciles? Algunas como que las disipan más fácilmente, mientras que otras se sumergen en esos cuadros de dolor y no salen de eso. ¿Cuál es la diferencia? Bien, digamos que en el área de la psicología, por ejemplo, si hablamos del enfoque cognitivo-conductual, se habla de los estilos de afrontamiento. Algunas personas no cuentan con las herramientas necesarias para afrontar las situaciones difíciles y su respuesta comportamental es darle el control a las emociones. Hoy día se habla mucho de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Es como esa balanza en la que podemos equilibrar lo que pasa en ese mundo emocional, pero donde no podemos, digamos que olvidar algo que es muy importante en el ser humano y es el uso de la razón. Entonces podríamos decir que muchas veces no logramos superarlo porque no tenemos unos adecuados estilos de afrontamiento, porque le damos el control a las emociones o el timón de nuestra vida a las emociones. Y yo lo digo de una manera sencilla, las emociones no producen razonamientos, las emociones producen impulsos y cuando ellas tienen el control, muchas veces las decisiones son más erradas y en este caso, en la mayoría de ellos, es conducta evitativa o dejarnos absorber por la emoción como tal y a veces aislarnos o sumergirnos más en el dolor. O sea que a veces la respuesta al problema, al evento, puede ser peor que el evento en sí. Entonces muchas veces esa respuesta o mala manera de responderle al evento pues nos consigue más heridas, más profundas o más problemas. Es como tratar de solucionar un problema cayendo en otro problema. Hay personas que quieren sanarse interiormente, pero siguen viviendo en los ambientes disfuncionales, en los pozos tóxicos y que siguen trayendo a ellos pues grandes fuentes de amarguras y más heridas. ¿Cómo pueden salir de ahí? Hay una palabra que se cita mucho en nuestro ámbito de fe y es un tema en el que creo que debemos todavía profundizar mucho más y es la palabra perdón. Yo comparto una conferencia que se llama El perdón lo sana todo, la he compartido en muchas comunidades y hago una explicación que voy a decir aquí de manera puntual. Hay 5 tipos de amores que equilibran nuestra vida. ¿Cuáles son? El amor a uno mismo, que tiene que ver con la autoestima, el amor sentimental o el amor de pareja, aquellas personas que han sido llamadas a la vocación del matrimonio o a desarrollar esa relación de pareja. Está el amor a los demás,
que tiene que ver con nuestra red social de apoyo, incluso si lo hablamos en temas de fe, con la forma como nos movemos dentro de las mismas comunidades, cómo nos relacionamos. Aparece también el amor a las creencias, ¿sí? En este caso, lo que tiene que ver con nuestra práctica de fe católica. Y hay un amor importante y es el amor a los buenos recuerdos. Entonces, ¿qué ocurre? Son 5 tipos de amores. Entonces, ¿qué ocurre? Si estos amores, llamémoslo así, están heridos, están afectados, están tocados por circunstancias dolorosas, tenemos que pasar por cada una de esas situaciones relacionadas con cada uno de estos amores y hacer ese ejercicio del perdón, donde el perdón no es solamente un sentir bonito. El perdón se dice que es una decisión, pero hay una frase que yo leí hace poco que me gustó mucho y hoy día la uso en mis conferencias, y es que perdonar es ir al pasado y regresar de allí sanos y salvos. Creo que el perdón realmente lo sana todo. Pero yo soy una de las que digo, no visites el pasado sin oración. No visites el pasado sin irte de la mano del Espíritu Santo, porque hay veces que personas van y revuelven todo y resucitan esqueletos viejos y cosas que ya pues nunca pudieron superar, nunca confrontaron, nunca sanaron. Pero en vez de visitarlas para sanar, las visitan para seguir enmarcándose en ese cuadro de dolor. Entonces, ¿cuáles son los daños prolongados de esas heridas profundas que desatendemos, para las cuales no buscamos sanación? Bien, uniendo a lo que acabas de decir, creo que un daño prolongado es, por ejemplo, lo que tiene que ver con estilos de pensamiento disfuncional, lo que algunas veces llamamos distorsiones cognitivas, ¿sí? La persona se siente presa de sus pensamientos. Y algo que es importante acá decir es que podemos ir al pasado solo de 2 formas. Una, la que acabas de decir, de la mano de Dios para sanar, y la otra, para aprender de lo vivido. Es la única manera útil para ello. Entonces, un daño que produce esto es que produce en nosotros estilos de pensamiento disfuncional, puede desencadenar en patologías de tipo psicológico, incluso psiquiátrico. Hoy día aceptamos, la ciencia lo acepta, nosotros desde el ámbito de la fe venimos hablando hace mucho tiempo del tema de cómo la raíz de muchas enfermedades físicas tienen que ver con situaciones emocionales. Hoy día en mi país, yo soy testigo en la práctica de mi profesión cómo muchos médicos hacen que sus pacientes vayan al psicólogo a recibir un tratamiento, porque muchas de esas situaciones físicas tienen raíces de situaciones emocionales o heridas profundas, ¿no? Además de eso, afecta la fe, porque yo creo que la fe se vive bien de manera íntegra. Yo tengo una frase que a veces a algunas personas les puede sonar un poco fuerte, pero es verdad. Yo no puedo llevar una espiritualidad sana si tengo una psicología enferma. Y eso implica que nosotros vivamos la fe no solo cuidando nuestra práctica religiosa como tal o nuestra devoción, sino que eso nos debe llevar también a cuidar nuestra personalidad, nuestra alma, nuestras emociones, pero también nuestra parte física. Y todas están unidas, ¿no? Porque somos seres integrales. Pues tú eres uno de nosotros, somos esos psicólogos que, aunque hemos estudiado arduamente nuestras carreras, pero somos gente de fe que nos apoyamos de la fe, de las enseñanzas, de la palabra de Dios, nos apoyamos de la oración también, aunque a veces aquí, por lo menos en Estados Unidos, no nos dejan mucho mezclar las 2 cosas, pero cuando podemos lo hacemos. Y cuando damos seminarios y cuando damos retiros, pues ahí nos declaramos culpablemente creyentes, ¿verdad? De todo lo que la fe nos aporta. ¿Cómo nos ayuda? Ahora dime en tus propias palabras, ¿cómo nos ayuda la fe a recuperarnos emocional y psicológicamente de las heridas profundas de la vida? Fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Dentro de los protocolos que involucran la atención psicológica, hace muchos años era necesario que el psicólogo clínico revisara lo que tenía que ver con la práctica de la fe. Pero con el tiempo se ha ido perdiendo esto. Sí. ¿Por qué razón ahora no y antes sí? Porque con el respeto de mis colegas, muchas veces no son personas que vivan una experiencia de fe. Para mí es importante por varias razones. Uno, porque en esencia el ser humano, crea o no crea, tiene una necesidad de Dios. Hay algo que en psiquiatría se llama el dolor moral.
lo llaman algunos psiquiatras. ¿Y el dolor moral qué es? Es ese dolor que habita en el alma, en la psique del ser humano, porque no tiene una experiencia de trascendencia, una experiencia, lo decimos nosotros como católicos, con el Dios que reconocemos que es amor, según lo enseñan las Sagradas Escrituras en Primera de Juan. Algunos lo dicen, alguna relación de tipo espiritual, ¿cierto? Entonces, ese dolor moral es ese vacío inmenso que solamente Dios puede llenar. ¿Cómo ayuda la fe? En la práctica de la fe pasan varias cosas importantes. Puntualmente, primero, que el ejercicio de la fe nos hace salir de ese sesgo atencional a los problemas, a las dificultades, a estar pensando solo en eso, a centrarnos solo en esa idea de lo que nos duele, nos lastima, o esos porqués que a veces no encuentran respuesta. Segundo, aviva en nosotros la esperanza, que es un don maravilloso, importante, una virtud teologal. Y tercero, nos hace vivir en nuestro hábitat, la experiencia de Dios, porque el hábitat del ser humano, ¿en qué se resume? En amar y sentirse amado, y solo Dios nos puede manifestar en plenitud ese amor. Termino diciendo algo que tiene que ver con cómo San Agustín, el doctor de la Iglesia, resume la vida espiritual, y es que él dice que la vida espiritual es abrirme al conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo abrirme al conocimiento de sí mismo. La psicología bien practicada habla mucho de eso, del conocimiento de sí mismo. La fe, como cualquier otra práctica, incluso por encima de muchas, nos enseña ese ejercicio constantemente, a revisarnos. Solo quien aprende a revisarse y a recorrer bien ese camino puede tener un alma sana, un corazón sano, una vida sana, y eso es una herramienta que nos brinda mucho el ejercicio de la fe. Ahora, en estos 2 minutos que nos quedan, ¿por qué no nos hablas un poco de la organización que has comenzado, que diriges? Porque también trabaja mucho con la Renovación Católica Carismática de Colombia, y ojalá que los que te estén escuchando aquí en Estados Unidos y en otros países, porque este programa se transmite en 22 países, pues te busquen y podamos proporcionarles tu email o algo para que te inviten a dar estos seminarios maravillosos de la forma en que nos estás hablando hoy. ¿Cómo tú mezclas las dos cosas? ¿Cómo predicas los fines de semana, pero traes la psicología a esas prédicas? ¿O también traes la fe a tu despacho de psicología? A ver, ¿cómo lo mezclas? Bueno, rápidamente, esta comunidad surge hace 18 años en la ciudad de Bucaramanga, donde el carisma principal de la comunidad es la adoración eucarística, la oración de sanación interior y la predicación itinerante. En esa experiencia de fe conozco un sacerdote que empieza a acompañar la comunidad y me invita a que me forme más, que esto es importante. Yo conocía el carisma, pero necesitaba formarme más. Sí. Y en ese momento decido estudiar la psicología y luego empezar a especializarme en el área clínica y en todos los diplomados que he podido realizar, sobre todo enfocado al tema del manejo de las emociones. ¿Qué encuentro yo? Que la mayoría de las personas que acuden a un grupo de oración acuden por las mismas razones por las que acuden a un psicólogo. Son las mismas razones. Y entonces desde ahí me surge una pregunta, y es ¿por qué razón hay personas que vemos que son muy orantes, pero en su vida personal parece ser que son contrarios a lo que dicen vivir en su fe? La razón y la respuesta parece simple, pero se dice rápido, y es que hay heridas que no se han sanado. Entonces empiezo a unir todo ese proceso en el que la psicología tiene muchas herramientas sanas, adecuadas, que no pisotean la fe, y empiezo a trabajar desde la atención psicológica, que incluso la hago virtual para mucha gente que me busca de otras ciudades y de otros países, una terapia que se enseña en psicología, que es la terapia imaginativa encubierta, pero convirtiéndola en una experiencia de sanación interior. En el ámbito de la fe, ¿qué es esto? Es una experiencia de contemplación. Oh, hermoso. El nivel más alto de la oración es la contemplación. Y vemos cómo han habido muchos testimonios donde incluso haciendo estos seminarios de sanación interior han habido como resultado también sanaciones físicas. Hay un seminario, voy a citar un título de un seminario que yo escribí que se llama El antídoto para el sufrimiento. Y es impresionante cómo las personas acuden pensando que yo les voy a dar la píldora para que se acabe el sufrimiento en su vida, pero descubren cómo sanar interiormente es darle un sentido a la vida, incluso desde el sufrimiento. Eso es sanar interiormente. ¿Dónde te pueden conseguir o cómo te pueden contactar? Bueno, pues en mis redes sociales,
Me encuentran como psicólogo Eduardo Plata. Estoy en YouTube, en Instagram, en Facebook. Me pueden encontrar como psicólogo Eduardo Plata. Y me pueden localizar, pueden escribir al WhatsApp. El prefijo es +57 en Colombia. El número 314-427-0381. Estamos para servirles y bueno, ojalá que esta experiencia de sanación interior recorra el mundo, porque un obispo de Colombia, que creo que tú lo conociste, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, tenía una frase que a mí me encanta esa frase y la repito mucho. Él decía: la sanación interior es la salvación del mundo. Pues yo quiero mucho a Colombia, de ahí te conversaba a ti de manera personal que han salido muchos predicadores y mucha gente muy linda, muy elocuente, muy importante, con obras maravillosas. Así que un saludo a todos en tu país y a todos con quien trabajas. Así que gracias por estar en el programa de hoy, y no va a ser la última vez porque te necesitamos aquí también en Estados Unidos. Que Dios te bendiga. Gracias. Amén, igualmente para ti, y gracias por la invitación. Es un placer servirle al Señor. Y yo regreso después de estos mensajes importantes. La lucha personal de cada ser humano es asegurar su supervivencia y encontrar su felicidad, su finalidad y su eternidad. Cuando vivimos episodios duros y traumáticos y no tenemos las herramientas psicológicas necesarias para lidiar con esos problemas, nos podemos debilitar y enfermar física y mentalmente. Es por eso que tenemos que recuperar la autoridad de la razón y desautorizar la supremacía de las emociones. Hay que deliberadamente programar un nuevo comienzo. Hay que erradicar el lenguaje de la derrota y del fracaso. Hay que dominar el don del equilibrio, entender las fortalezas y entender las fragilidades. Y necesitaremos perdonar. El perdón ayuda a dejar fuera todas las emociones negativas y suprime considerablemente los estresores negativos. Adquirir el don del empoderamiento, que es el aumento del potencial y las posibilidades para triunfar. Y para ello necesitamos encontrar propósitos, porque cuando vivimos con un propósito más alto, tendremos una perspectiva más positiva de la vida y seremos más resistentes al estrés, al desánimo y a la enfermedad. Tenemos que encontrar validación y relevancia. Si no viene de otros, tiene que venir de nosotros mismos, y sobre todo viene de Dios, de su amor y de su misericordia. Y sobre todo buscar siempre apoyo emocional y apoyo espiritual. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente posible soportar. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden aguantar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Palabra y promesa de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por esas personas que han vivido fuertes golpes en la vida que los han debilitado y desestabilizado. Vamos a orar por aquellas personas que siguen con esos recuerdos de dolor para que se los entreguen al poder misericordioso de Cristo. Y vamos a orar por todo corazón roto y todo corazón herido. Oh Jesucristo sanador de enfermos de cuerpo, enfermos de mente, enfermos del alma,
Tú eres el psicólogo de psicólogos y tu palabra es sabiduría eterna y fuente constante de sanación. Te pedimos por todas aquellas personas que vivieron traumas en la niñez, traumas en la adolescencia, traumas en los primeros años de sus vidas de adulto, para que tú llegues a ellos en esos momentos, interrumpas el curso del tiempo, levantes a la hija de Jairo, levantes a la mujer caída, levantes a la samaritana, levantes a todo aquel que necesite un toque de misericordia para reiniciar su vida, redimensionarla, para renovar su valor, para renovar sus compromisos y sus propósitos. Porque tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia, y creemos en esa abundancia tuya. Queremos esa fuente que no se agota. Ven a sanar esos corazones heridos, cambia esas vidas, reescribe esas historias. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, quien vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros en el programa de hoy de Sanando el Corazón Herido. Se despide Marta Reyes. Hasta la próxima semana.